Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El respaldo del Espíritu Santo es muy importante, sobre todo en esos momentos de persecución, de dificultades, de mantener la fidelidad a Jesucristo. Jesús instruye a los discípulos para desarrollar la misión entre los judíos y entre los gentiles. Y vamos a leer Mateo 10, 17 al 20, donde vemos esa instrucción de Jesús a los discípulos. Dice Jesús: guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante los gobernantes y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o de qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Esos momentos de persecución, el Espíritu Santo viene a hablar por nosotros y a decir lo que nosotros tenemos que decir. Para la época del Evangelio de Mateo ya había ocurrido la persecución de Nerón y faltaba todavía la persecución de Diocleciano. Y son circunstancias difíciles porque el solo hecho de llamarse cristiano era suficiente causa para ser mandado a matar. Jesús enseña a tener calma en esas circunstancias porque cuentan con el respaldo del Espíritu Santo. Veamos las circunstancias de ese respaldo. En primer momento, la causa de la persecución es la fidelidad a Jesucristo. Por eso dice, por mi causa. Es decir, mantenerse fiel a Jesucristo hace que a veces se tomen decisiones que parecen arbitrarias, que parecen difíciles, pero es mantenerse fiel a la vocación y a la misión que puso Jesucristo. Y los escenarios y los acusadores. Los escenarios son las sinagogas judías religiosas y los tribunales, que son civiles. Entonces, ante tribunales civiles y religiosos se van a encontrar los cristianos. Y además, ante gobernantes y reyes, ante judíos y ante gentiles. O sea, ante todo el mundo hay que dar testimonio de Jesucristo y bajo toda circunstancia. Y en estas circunstancias es difícil mantener la fidelidad a Jesucristo, pues porque pueden asustar, porque causan miedo, porque son situaciones amenazantes. No son fáciles y no es fácil mantenerse en silencio. Yo recuerdo ante una circunstancia que viví hace años, mi director espiritual me dijo, no te defiendas, guarda silencio, no te defiendas. Y eso no fue nada fácil. Hice caso a mi director espiritual con lo difícil que fue. Imagínense la situación de los cristianos que son llevados a los tribunales y a las sinagogas, que pueden ser apedreados, que corren el riesgo de perder la honra, le acaban con el prestigio, destruyen la familia, le quitan el trabajo, son censurados en ciudades y además corren riesgo de perder la vida. Realmente ante todas esas circunstancias, algunos pensarán, ¿vale la pena mantenerse fiel a Jesucristo? Esas circunstancias pueden amedrentar, pueden acobardar, pueden llegar hasta la apostasía, a renunciar totalmente a Jesucristo. Esas circunstancias no son fáciles. Hablar de ellas cuando no se han vivido es supremamente fácil. Hablar de ellas cuando uno las ha vivido en distintos lugares, eso resulta difícil y mantenerse fiel a Jesucristo se logra por el respaldo del Espíritu Santo. Jesús le enseña a los discípulos lo siguiente, les dice, no se preocupen de cómo o de qué van a hablar. Se les comunicará en ese momento. El Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Noten esas palabras de Jesús. Ante esas circunstancias que pone, hay tres enseñanzas fuertes de consuelo, de apoyo, de tranquilidad. No se preocupen ni cómo ni qué van a hablar. En mi caso, que fue guardar silencio. Se les comunicará en aquel momento, y a veces el guardar silencio era difícil, y sin embargo el Espíritu va consolando y va diciendo tranquilo, tranquilo que esto pasará. El Espíritu del Padre hablará en ustedes. Al momento de dar testimonio,
de Jesús debemos tener en cuenta varias cosas. Mire, al momento de dar ese testimonio de Jesús, no estamos solos, contamos con la presencia del Espíritu Santo. Él da las palabras y da el valor para hablar. No tenemos las palabras exactas, pero el Espíritu nos da las palabras y nos da el valor, el empuje, la fuerza para hablar. El Espíritu defiende la causa de Jesús y por tanto busca que el reinado de Dios se mantenga y siga adelante. Así que son palabras que llevan al aliento divino, que forman, que transforman a quienes escuchan. Eso le pasó, por ejemplo, a Felipe, a Esteban ante el tribunal, a Pablo ante los tribunales que estuvo, que el Señor le daba las palabras para defenderse. El Espíritu es nuestro escudo y es nuestra defensa en los momentos difíciles, porque es nuestro abogado defensor. Es Espíritu Santo en quien debemos confiar y fortalecernos. Así que piensa, ¿qué nos pide? Pues nos pide confiar en las palabras de Jesús, que las palabras de Jesús se van a mantener y son constantes. ¿Qué más nos pide? Confianza en la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos abandona en los momentos difíciles. No se preocupen del cómo o qué van a hablar. Así que en esas circunstancias no se trata de que improvises una predicación. Lo que está hablando es ante los tribunales. Hay que dejar hablar al Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu hable. Por eso dice, no serán ustedes los que hablarán. Y eso significa que debemos arriesgarnos a dar testimonio de Jesucristo en todos los ambientes, porque es nuestra vocación y nuestra misión. Nos pide entonces disponibilidad a la guía del Espíritu, sabiendo que ante esas circunstancias difíciles, conflictivas, contamos con el Espíritu que nos va a ayudar a salir adelante. Podrán verse complicadas, podrán verse difíciles, pero así como lo enseñó Jesús aquí en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, lo va a enseñar. Dejen que el Espíritu Santo hable, dejen que el Espíritu Santo exprese ante esas circunstancias de dificultad. Se va aprendiendo, no digo que se sabe de inmediato, no, se va aprendiendo poco a poco cómo es que habla el Espíritu, cómo nos dirige, cuándo debemos tener la prudencia del silencio, cuáles son las palabras que debemos decir en ese momento preciso, para que cuando somos acusados, y hoy día los tribunales son estas mismas redes de YouTube, de Facebook, de otras redes, esas redes ahí también nos pueden tirar piedras, ahí también nos pueden calumniar y decir cosas que aparentemente resultan coherentes, pero que de pronto no lo son. Pero mantenerse fiel, mantenerse con el Señor y el Espíritu Santo nos dará las palabras. Recuerda que lo que el Espíritu está defendiendo es el reinado de Dios dentro de ti. Y al cuidar el cumplimiento del reinado de Dios dentro de ti, te va a proteger, te va a acompañar, te va a cuidar y te va a llevar a experiencias más grandes. Tú eres embajador del Espíritu, así que deja que el Espíritu haga esa obra en ti y te lleve a experiencias cada vez más grandes. Dios está contigo, te acompaña y te respalda. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.